Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy quisiera hablar acerca de la acepción de las personas. ¿De qué se trata? Es un pecado contra la justicia. Tal vez cueste un poco entender la esencia de este pecado, pero no nos cuesta cuando la sufrimos y cuando reconocemos el nombre. Cuando de repente esperábamos, un ascenso en el trabajo que nos correspondía, se le dio a otra persona por motivos de amistad y no por méritos. Eso indigna, eso duele, es una injusticia, es una acepción de personas. De esto se trata. Existe una clase de justicia que se llama la justicia distributiva. Por ella, dice Santo Tomás, el administrador, el juez o el soberano da a cada uno lo que le corresponde según el grado de sus merecimientos. Un nombramiento, un don, un dinero o lo que fuere, se concede entonces de acuerdo a los merecimientos o la dignidad de cada una de estas personas. Lo que contraría esta inclinación que da la justicia, lo que es un pecado, es preferir injustamente a uno por encima de otro o por encima de los demás, y no por méritos, sino simplemente por razones de simpatía o de conveniencia o lo que fuere. Veamos bien la definición de los manuales. La acepción de personas es el pecado de los que al distribuir las cosas comunes que deben adjudicarse por justicia no atienden a los méritos, necesidades o aptitudes de los que las reciben, sino a la condición de la persona. O sea, si es amiga o enemiga, o a otras razones completamente ajenas al asunto de que se trata. Puede haber razones de amistad, querer acomodar a los amigos o a los familiares, o también razones de enemistad, por rechazo, por resentimiento con una persona. Entonces no le concedo lo que debería concederle. Algunas veces se puede realizar con respecto a individuos particulares, otras veces a grupos, a partidos. Este es de tal partido o este es de tal grupo de la parroquia. Entonces no le doy lo que corresponde, según sus méritos o según la justicia. Tenemos que entender que Dios es muy claro en que Él no hace acepción de personas y no quiere que nosotros la hagamos. Por ejemplo, en el Deuteronomio se dice: porque Yahvé vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Él es poderoso, que no hace acepción de personas ni admite soborno. Este es nuestro Dios bondadoso, infinitamente justo, también misericordioso. Por eso no tenemos que confundir esto. ¿Por qué razón Dios concede, por ejemplo, una vocación o un don determinado o un carisma determinado a una persona? ¿Por sus merecimientos? No, por su misericordia, por su libre decisión. Dios hace misericordia de quien quiere. No podemos exigirle la justicia. Nadie puede reclamar por qué yo no tuve la vocación sacerdotal o por qué yo no tuve los carismas que tuvo el Padre Pío de profecía o los estigmas. Eso es un don que Dios da según su sabiduría, según su caridad, muchas veces para bien de todos o bien de una persona en especial. Pero ahí no es, ciertamente, no es acepción de personas. Es la sabiduría de Dios y es la misericordia de Dios. Cuando, por ejemplo, a Juan se lo llama, el apóstol, el discípulo amado, hay un trato de predilección de Jesús para con Juan. Los apóstoles se dan cuenta, pero esto de ninguna manera es acepción de personas. Hay un cariño especial, hay un amor especial de Jesús por Juan, pero eso de ninguna manera le quitó amor a los otros apóstoles. Él los había llamado a los 12
se comprometía a darles una formación y se las dio a los 12. Hubiese podido ser acepción de personas. El hecho de que si Jesús, por estar más tiempo con Juan, hubiese descuidado la ayuda y la formación de los otros apóstoles. Pero ciertamente en ningún momento aparece este rasgo, todo lo contrario. Entonces, hay cosas que Dios da por amor, gratuitamente, y se puede aplicar lo de la parábola de aquellos obreros que fueron convocados a trabajar en distintos horarios. Cuando llegaron los últimos, terminaron cobrando lo mismo que los primeros. Los primeros después se quejaron, pero el patrón dice: ¿no puedo hacer lo que quiero de mis bienes? Toma lo tuyo y vete. ¿Acaso no puedo ser bueno? Bien, entonces es importante hacer esa distinción. Realmente en Dios no hay acepción de personas, pero sí hay una sapientísima misericordia que distribuye dones y bienes como Él lo ve conveniente y como Él lo sabe hacer. Otra distinción que es preciso remarcar. Siempre hay que elegir a la persona más digna, por ejemplo, para un puesto. Y lo contrario sería hacer acepción de persona. A ver, ¿qué entendemos? De repente, un hombre puede ser muy digno, muy bondadoso, muy virtuoso, pero resulta que no conoce nada de electricidad. Y yo lo que necesito ahora es un electricista responsable, importante, idóneo. Le termino dando el trabajo a este electricista que tal vez no será tan virtuoso como el otro hombre, pero de electricidad sabe mucho más. Entonces yo necesito eso. Por eso también Santo Tomás explica que no siempre se elige al más digno en sí mismo por virtud, por su bondad, sino también al más útil en cuanto al bien común. Aparece también como un pecado que se mete también en la historia de la Iglesia, el llamado nepotismo, que es una acepción de persona. Cuando un hombre de la Iglesia con autoridad, alguien de la jerarquía, termina como acomodando a sus amigos o a sus parientes para que reciban algún beneficio eclesiástico. En su momento esto fue todo un tema en la vida de la Iglesia. Los grandes santos dieron muestras de ser hombres verdaderamente justos. Por ejemplo, San Pío X era de humilde condición. Su familia era gente muy trabajadora. Su papá era sastre. Resulta que cuando lo eligen como pontífice, hubiese tenido la oportunidad de ayudar un poco más a su familia, pero no lo hizo. Siguieron en su condición sencilla, trabajadora. A su vez, la familia en ningún momento reclamó un privilegio. Solamente se llevó 2 hermanas de él, que él tenía a cargo, para que lo asistieran. Y lo hicieron con una discreción y con una humildad, así como empleadas. Cuando ya estaba anciano el Papa y tiene que hacer su testamento, lo único que pidió fue que se le mantuviese una renta vitalicia, una humilde jubilación por los servicios prestados a estas 2 hermanas. En ningún momento usar su condición de pontífice para hacerle bien o para acomodar humanamente o mundanamente hablando a su familia. Así son los santos. Es que así lo quiere Dios. Dice también el Deuteronomio: no haréis en juicio acepción de personas. De una manera especial la Escritura remarca la justicia precisamente en los juicios, que el juez no se incline haciendo acepción de personas por el que no lo merece. Dice el Deuteronomio: escucharéis al pequeño lo mismo que al grande, no tendréis miedo al hombre, pues la sentencia es de Dios. Más adelante: no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás soborno. Pero con tonos mucho más cercanos, si se quiere,
En el Nuevo Testamento tenemos un texto precioso del apóstol Santiago, algo tan familiar, tan nuestro, como hablándonos así dentro de la iglesia. Él decía: hermanos míos, no entre la acepción de personas en la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo glorificado. Supongamos, dice el apóstol, que entra en vuestra asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido, y entra también un pobre con un vestido sucio, y que dirigís vuestra mirada al que lleva el vestido espléndido y le decís: tú, siéntate aquí en un buen lugar. Y en cambio al pobre le decís: tú, quédate ahí de pie. O siéntate a mis pies. ¿No sería esto hacer distinciones entre vosotros y ser jueces con criterios humanos? Muchas veces podemos estar, sin querer tal vez, pero actuando de esta manera. Nos duele cuando sufrimos la acepción de personas. Y está muy bien. Es algo que hiere nuestros derechos. Es preciso muchas veces defenderse cuando corresponde. Muchas veces será preciso perdonar. Y siempre será preciso esperar la justicia completa del Señor de la justicia. La justicia completa en esta tierra no se da. Pero pongamos atención a no estar nosotros cometiendo estas injusticias. Algunas veces nuestra inmadurez nos lleva a hacer acepción de personas, queriendo con regalos comprar la amistad de alguien y negándole tal vez nuestra mirada, nuestro tiempo, nuestra atención a otra persona simplemente porque no nos resulta simpático o porque no esperamos mucho de él. Otras veces intereses mundanos, porque en el fondo yo sé que si trato mejor a esta persona, espero de él algo también importante, algún favor importante, o que se acuerde de mí en algún momento en que yo lo necesite. Así que cuidado, también nosotros podemos estar cometiendo este pecado. Justicia y caridad son dos virtudes. El Señor es justicia y el Señor es amor, es caridad. Estas dos virtudes se relacionan, se completan perfectamente y se sirven la una a la otra. Muchas veces es el amor lo que nos facilita el obrar con justicia. El dejarnos mover por la compasión también me lleva a ser más justo con la persona que yo amo o que quiero amar en Cristo. Pero también un modo concreto de amar al otro es primero ser justo con él y darle lo que le corresponde y no estarle regalando como si fuese una limosna lo que en realidad le corresponde por justicia. Por eso sufrimos esta falta. Nos hace acordar del cielo, pero nosotros tratemos de convertir nuestro ámbito, nuestra familia, donde estamos en un paraíso, tratando de vivir este reino de justicia y de caridad. Firmes en la fe.